Bueno, pues la idea del día de hoy es platicar acerca de esto, que es, digamos, también forma parte del proceso de implementación, ¿no? Y nos vamos a platicar entonces hoy acerca de depurar, eh, que es como debería decir correctamente en español, la actividad de buguear, ¿no? De hacer debugging, de eliminar los errores, pues, ¿no? En general de un programa. Este, bien, la, la idea entonces es charlar acerca de esto. Eh, la premisa fundamental de la que debemos partir siempre, todo programador experimentado parte de esa premisa es un programa no trivial tiene al menos un error, seguro, ¿no? O sea, es prácticamente imposible hacer sin errores un programa que no sea trivial, ¿no? Este, eh, y por trivial me refiero a realmente un programa cortito, ¿no? Eh, en efecto, cuando uno empieza a hacer más y más líneas de código, tiende a, digamos que se incrementa la probabilidad de que haya errores conforme más líneas de código ponemos. Por eso es que queremos que las rutinas, los métodos, las funciones sean siempre pequeñitos, ¿no? Mientras más breves, mejor, porque entonces tenemos que fijarnos en una sola idea y depurar solamente un cachito de código pequeño, ¿no? Entonces, esa es una premisa de la que debemos partir, pues ni modo, la vamos a regar en algún momento, ¿no? La, la actividad de programar sigue siendo realizada por seres humanos y entonces, pues, por supuesto, está sometida a los errores a los que estamos sometidos todos los seres humanos, ¿no? Ni modo. Este, bueno, para lo que sigue voy a utilizar un par de referencias. La de Beiser, la de Boris Beiser, que es como el trabajo original de 1990 que, digamos, clasifica en general los errores posibles de programación. Eh, y más tarde esa se utilizó como base para construir un estándar, el estándar IEEE 1044, ¿no? Que clasifica los errores de programación en general. Este, y bueno, entonces con base en esos estudios, digamos, es que este, voy a hablar acerca de los errores, ¿no? Eh, la clasificación, la de Bayes era más sencilla, pero en general la clasificación está hecha de estos nueve, digamos, rubros diferentes en los que se puede equivocar a la hora de hacer el software, digamos, a lo largo de todo el proceso. Por supuesto, como es a lo largo de todo el proceso, entonces hay partes que están ahí y que no tienen que ver específicamente con la labor de estar codificando el programa, ¿no? Es decir, hay errores en la parte uno, pues hay errores que tienen que ver con eh, recabar las características que uno requiere del programa y los requisitos que el programa debe satisfacer, ¿no? Los requisitos funcionales y los no funcionales, por supuesto. Puede haber errores, por supuesto, durante esa etapa. Podemos malentender al usuario o tener una comprensión parcial de lo que el usuario quiere y entonces acabamos haciendo algo que no se ajusta a lo que el usuario querría. Entonces deberíamos clasificar eso, por supuesto, como un error, ¿no? Aun cuando lo que ocurre es que no es que nos hayamos equivocado, sino que no consideramos algo o consideramos algo que era de manera diferente a como debía ser, ¿no? Funcionalidad tal y como está implementada se refiere a los errores de implementación en el sentido de que no se satisfacen los requisitos funcionales, ¿no? O sea, que un programa hace algo que no se ajusta a lo que debía hacer realmente el programa, ¿no? No resuelve el problema para el que fue o para el que en principio debía estar hecho, ¿no? Este, Bugs estructurales que tienen que ver con la estructura del programa, por cómo está diseñado, cómo están ensambladas las diferentes partes del programa, ¿no? A eso se refiere este tercer rubro de acá, Structural Bugs. Luego, Data, ¿no? Se refiere a errores en la definición, en el tamaño, en el tipo, en la estructura de los datos, ¿no? En el uso que se les da a los datos. O sea, errores en el manejo de datos, pues en general. Todo programa, por supuesto, recibe datos de entrada, los procesa de alguna manera y obtiene datos de salida. Si en ese transcurso de manipulación de los datos algo está mal, entonces, pues, digamos que entramos en esta clasificación, en esta categoría de errores posibles, ¿no? En los que el chiste, digamos, es que los datos se están manejando de manera incorrecta, o no representan lo que debía representar en el dominio del problema, o sí representan eso, pero están mal acomodados en la memoria, o cosas como esa, ¿no? Luego, por supuesto, los errores que más cercanos a nosotros, los que percibimos más frecuentemente, pues, ¿no? Errores de implementación, violaciones en las convicciones de codificación, errores ¿cómo se llama? De teclado, errores
formato, de estilos, de documentación, esos errores que sí cometemos nosotros todos los días, ¿no? Bueno, eso no quiere decir que los otros previos no los cometamos, pues, pero estos son como los más cercanos, los que más tiempo nos ocupan normalmente, ¿no? Este, Sobre todo ahorita que, digamos, nuestro ámbito de trabajo en la programación es bastante limitado respecto a lo que suele hacerse en el mundo exterior, ¿no? Eh, Luego, errores de integración, que tienen que ver, por supuesto, con, pues tengo diferentes módulos y necesito pegarlos para construir algo más complejo, para construir el software que necesito, que tiene que resolver tareas más allá de las que resuelve cada una de estas cosas por separado, ¿no? Entonces, a la hora de pegarlos es que tengo problemas. Tengo problemas porque no se platican bien estos dos módulos o porque se platican bien, pero pues tienen errores de marshalling o un marshalling de los datos y entonces no podemos intercambiar representaciones o cosas por el estilo, ¿no? Este, Son errores pues vinculados con el- la construcción de módulos más grandes a partir de entidades más pequeñas, ¿no? El error tipo 3 realmente no se refiere a errores de mi programa, sino a errores vinculados que vinculan mi programa con la plataforma de ejecución. O sea, mi programa realmente no platicó bien con Linux, aunque sí se ejecuta bien en MacOS, ¿no? O si se ejecuta bien en Windows, no sé. Este, es decir, problemas en los que de transportabilidad del programa, ¿no? En general. Este, eh, Errores, por supuesto, que también pueden ocurrir en la definición de las pruebas, que son como los que mencionamos un poco en la clase pasada, ¿no? Errores en la definición de lo que las pruebas deberían hacer, en el diseño de esas pruebas o en la ejecución de las pruebas, ¿no? Tiene que ver con eso. Y finalmente, pues todos los demás que no están contemplados aquí, ¿no? O sea, otros errores. De hecho, a mí no se me ocurren otros, pero podría haber otro tipo de errores extraños que no estén contemplados en esta categorización. ¿A ustedes se les ocurre algún otro tipo? Pongamos la clasificación original. A mí no se me ocurre. ¿Se les ocurre algo más? Pues no sé, por ejemplo, si tiene interfaz gráfica y te equivocas en faltas de ortografía, podría ser. Ah, sí, cierto, es cierto, para nada están mencionadas aquí las cosas que tienen que ver con la interfaz con el usuario. En efecto, podría haber errores en la interfaz con el usuario, ¿no? Sí, cierto. Este, Errores que hacen que sea difícil usarlo, pues, ¿no? Aunque el programa esté bien y demás. Eh, Errores de ortografía que, digamos, dificultan la comprensión de lo que el software hace y entonces pues, te vas por un camino equivocado, que por cierto es bastante frecuente, ¿no? Luego en los sistemas complejos, este, te vas por un camino que no es el que deberías de seguir. De hecho, hasta ni siquiera en los muy complicados, ¿no? Este, pues, ahorita estoy pensando en pues, estas interfaces que luego tenemos. Pues tenemos un análogo en las interfaces telefónicas, ¿no? Uno marca un número y para tal cosa marque 3, para tal cosa marque 2, para tal, etcétera. Y uno, pues así de, chale, mi problema no entra en ninguna de esas categorías, ¿qué hago, no? La página de la FAC, es cierto, ¿no? Es a veces bastante tortuoso usarla, sí, sí, sí. Este, Porque realmente no sabes cómo encontrar lo que necesitas. Y cuando lo buscas, te salen 800 hits que no tienen que ver con, ¿no? Esa cosa es terrible, sí, en efecto, sí. Por cierto, hay una nueva versión, seguramente, o a lo mejor ya la conocen, ¿no? Es bastante más funcional, pero como que seguimos recurriendo y no se publicita mucho y seguimos recurriendo a la viejita, ¿no? La nueva versión, digamos, estaba ya lista antes de la pandemia, pero no sé, sí hay una nueva, ajá, en efecto. Si quieren luego les mando el enlace. Y está arriba y la pueden usar, pues, pero normalmente no se usa porque como que pues no la ha publicitado todavía nadie, ¿no? Y pues yo creo que además ya han tenido tiempo de publicitarla, pero bueno. Pero bueno, entonces el chiste es que tenemos toda esa clasificación de diferentes tipos de errores en el software que hacemos. Y estas son las estadísticas de la incidencia, digamos, de cada uno de estos tipos de error diferentes, ¿no? Decía yo, la clasificación original la hizo Beiser, él es el que recopiló estas estadísticas inicialmente,
Y después Vinter las actualizó unos 12 años después, ¿no? Este, eh, con una clasificación un poco más fina. Y de hecho yo creo un poco diferente de la de Beiser, por lo que leí. Entonces, bueno, el chiste es que más o menos estamos por ahí, ¿no? Los errores más comunes son los estructurales que tienen que ver con errores de diseño, ¿no? Este, eh, Después, por supuesto, los errores que de no satisfacer requisitos funcionales, que son en Vinted están más altos que en Beiser, pero siguen siendo muy altos. Errores de manejos de datos, que ahí sí difieren mucho, ¿no? Beiser y Vinter. Vayan ustedes a saber cuál es el bueno, pero bueno. Eh, en mi experiencia personal, digamos que sí, los de datos son no tan grandes, ¿no? En general, creo. Y errores de implementación, en general, los ponen como muy bajitos. Es decir, no son los más comunes, ¿no? Tengo aquí agua. Gracias. Bien. Este, Más estadísticas que recopilaron, ¿no? La diferencia entre Vinter y Beiser son como, no sé, varios años de diferencia, ¿no? Esencialmente. Este, ya no me acuerdo en qué época hicieron cada quien lo suyo, pues, pero sí hay bastante tiempo entre los dos estudios, ¿no? Vinter y Beiser son los autores de sendos artículos en donde se habla de esta clasificación, ¿no? De la clasificación y hacen estadísticas acerca de qué tipos de errores se cometen más frecuentemente, qué tan frecuentemente, ¿no? Y por supuesto, la estadística la hacen sobre pues, software producido por diferentes entidades, ¿no? A eso se refieren Vinter y Beiser, son nombres de autor. Este, bueno, más estadísticas al respecto. El 85% de los errores se puede corregir sin modificar más de una rutina. Eso es muy bonito realmente, ¿no? Porque lo que dice es que normalmente casi todos los errores que cometes están localizados, muy localizados en un pequeño segmento de código, ¿no? Eso está chido. Eso es una buena noticia, digamos, ¿no? Estadísticamente hablando, por supuesto, se puede ver cosas que caen en el 15% restantes, ¿no? Pero, pues, en general, la mayor parte del tiempo vamos a tener errores muy localizados. Cerca del 36% de los errores del programa son en realidad errores de escritura, ¿no? Escribiste mal el nombre de la rutina, escribiste mal el nombre del parámetro, y entonces se pasó a otro que no era el que tú querías, o o hiciste alguna tontería, pues, ¿no? Tecleando mal algo. Entonces, también es una buena noticia, no es que hayamos comprendido mal algo, es que lo escribimos mal, ¿no? Claro que eso no quita el error, pero de todas maneras, pues, bueno, es, digamos, un mal menor a un misunderstanding, ¿no? De las cosas. 17% de los errores se deben a un entendimiento incorrecto del diseño. Solo el 17%. Es relevante, pero solo el 17%, ¿no? Para corregir, en cambio, el error, el 85% de los errores se corrigen en unas cuantas horas. Eso también es una buena noticia, ¿no? Yo sé que nos ha tomado mucho tiempo a nosotros, pero es que somos principiantes todavía. Entonces, conforme pasa el tiempo, se va a reducir notablemente el tiempo que tomamos en corregir, ¿no? Errores. Cuando uno empieza siempre se tarda mucho y después cuando uno agarra más, ándale, esa es la página nueva. Gracias, Ariel. Esa es la página nueva. La acaba de poner Ariel en el chat. Sí, tiene un diseño más funcional y pues bueno, chequenla. Igual, la crítica que puedan hacer a esa página, que esas, ahora de esa sí tenemos, digamos, el control de cómo se hace y demás. Pues nos lo hacen llegar. Este, el 85% entonces de los errores toma unas cuantas horas, ya cuando uno ya tiene experiencia, digamos, es más rápido. Este, el 14% toma de unas horas a unos días. Esos son horribles, ¿no? Y el 1% toma más tiempo. Esos son errores horribles, ¿no? De esos que, bueno, ahorita vamos a hablar de esos, ¿no? Pero hay errores que no son reproducibles, digamos, ¿no?
A veces ocurren, a veces no, no sabe uno por qué, a qué condiciones se deben, es porque la luna está en cierta, pues vete a saber, ¿no? Y uno no entiende por qué carajos están pasando. Entonces la pasa uno buscando y buscando y no encuentra nada. Total, uno libera el programa y ya en producción, bueno, ya estando liberado, pues, de pronto te avisan que algo que volvió a ocurrir y entonces vas y ves por qué y es un lío, ¿no? Terrible. Pero bueno, eso es muy poquito en principio, ¿no? Muy pocos de los errores tienen ese comportamiento extraño. Otras estadísticas, ¿no? En promedio de la industria, de 1 a 25 errores por cada 1000 líneas de código a la entrega del producto, ¿no? Estadísticamente hablando, por supuesto, o sea, cuando la entregas, pues, tú crees que ya no tiene errores y por supuesto que sí hay, que sí tiene y después te das cuenta y pues hay de 1 a 25 errores que no viste nunca antes de entregarlo, ¿no? Microsoft se precia de tener una de las estadísticas más robustas en la industria, se precia de tener de 10 a 20 en producción, 10 a 20 errores en producción y 0.5 errores a la entrega del producto, ¿no? Yo no sé por qué se nos cae Windows todo el tiempo, pero bueno, eso dice, ¿no? Este, sí, sí, bueno, a lo mejor con ese 0.5 basta para que, bueno, así dejémoslo. Este, por supuesto, ¿no? Es una frase bastante tonta, pero lo mejor que podríamos hacer con los errores es no cometerlos. Así que sería bueno procurar no equivocarnos antes, ¿no? Yo tengo otros datos, dice Juan Manuel Díaz. Sí, claro. Sí, pues quién sabe qué pasa, ¿no? Pero bueno. Es decir, debemos, en la medida de lo posible, evitarlos, ¿no? Por supuesto. Entonces hay que estarnos acotando todo el tiempo a nosotros mismos para no cometer errores. Por ejemplo, con estas cosas que dijimos de siempre que lo primero que hay que hacer cuando programas una rutina es checar las precondiciones. No se cumplen a la goma, ¿no? Haces una excepción, parchas, corriges lo que sea, pero el chiste es que a partir de ese momento garantizas que las cosas están de cierta manera, ¿no? Poscondiciones. Tú me prometiste algo, lo haces, a ver cómo le haces, ¿no? Punto. Rutinas pequeñitas para que haya muy poquito que corregir, ¿no? Cosas como esa van haciendo que uno cometa menos errores conforme pasa el tiempo. Entonces, esas son buenas ideas que nos evitan cometer errores. De todas maneras los vamos a cometer, pero van a ser menos, ¿no? Este, y bien, va a ser inevitable, decía yo, ¿no? En algún momento nos vamos a equivocar. Nos encontramos con un error. ¿Qué hacemos? Bueno, eso significa, de acuerdo con el esquema que hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Cuando dijimos lo que era una prueba, dijimos tenemos un conjunto de datos de entrada que reflejan diferentes condiciones de la prueba que diseñamos, ¿no? Se los suministramos al programa que obtiene datos de salida. Esos datos de salida deberían empatar con los datos de salida que yo esperaría encontrar. Y entonces hacer la prueba consiste en comparar estos contra estos, ¿no? Los que obtuve de veras contra los que yo esperaba obtener. Detectar un error significa que en alguna prueba, ajá, ¿no? Es fundamental la prueba, ¿no? Detectar un error significa que al correr la prueba te das cuenta de que hay una discrepancia entre estos dos conjuntos de datos, los que esperabas y los que obtuviste, ¿no? Esa es la clave para detectar errores. Así que hay que diseñar de la mejor manera posible las pruebas, ¿verdad? Para cachar todos los errores posibles de una vez. Entonces, bueno, significa que obtuvimos en efecto un error, un resultado que no era el esperado, no era lo que nosotros esperábamos obtener. Y por supuesto, entonces presupone que sabemos cómo debería de hacerse, ¿no? O sea, teníamos un conjunto de datos esperados, ¿no? No nos queda más que entonces depurar. Pero entonces ya tenemos de qué partir, ¿no? Esto está muy chistoso, es una frase muy curiosa, pero ahorita los voy a explicar, ¿no? Realmente tú no quieres corregir el error, quieres explicarlo, ¿no? Esta frase la ilustra muy bien, ¿no? Si rompes el fondo del balde, ciertamente ya no vas a ver que el agua se escapa por un agujero de lado, ¿no? Pero pues habrás perdido un balde y no solo una carga de agua. En efecto, tú no quieres corregir el error nada más, quieres encontrar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que lo genera, ¿verdad? Porque con base en eso puedes hacer
No solo una corrección, sino corregir el programa, pues realmente lo que quieres, ¿no? Que sea un programa que funciona bien. Este, no te interesa solo parchar para que ya no ocurra el error, ¿no? Te interesa realmente encontrar qué está pasando. Ese es el chiste. Eh, y nos hemos encontrado seguramente, o a veces se han encontrado ustedes con una situación similar, así de que, pues ya me di cuenta de que esta anomalía ocurre siempre que la variable x tiene un valor mayor o igual que 4, ¿no? Y lo que ocurre es que la variable r tiene el valor que debía tener menos 4 o menos 2, ¿no? Pues entonces a la variable r le sumo 2 cada vez que esto pase y ya corregí el error. No quieres eso. Quieres saber por qué está pasando, ¿no? No quieres parchar a lo feo. Lo que realmente quieres es saber por qué se produce el resultado erróneo, ¿no? Corregir solo es una consecuencia de encontrar esa cosa. Y entonces depurar se vuelve una labor harto más interesante porque realmente como no quieres, realmente lo que quieres no es corregir el software, sino encontrar qué es lo que hiciste. Entonces se vuelve como una búsqueda personal, ¿no? Es algo que tiene también que ver con algo de introspección, pues, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Qué me equivoqué? ¿Qué pensé de manera incorrecta, ¿no? Eso es más profundo depurar visto desde esta manera que desde la perspectiva de nada más corregir errores, ¿no? Bueno, ¿y qué es depurar? Vamos a buscar dónde está el error, ¿no? Por supuesto, ese es el chiste, entonces. Eh, pues es un proceso de búsqueda, es un proceso de búsqueda detallado. Y, por supuesto, pues es una heurística, estamos dependiendo enteramente de nuestra inteligencia y nuestra intuición para saber por dónde están las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, bueno, por supuesto, es un proceso sistemático. Mientras más sistemático sea, va a ser más sencillo, créanme, ¿no? Eh, ¿Cuál es la estrategia de búsqueda que ustedes conocen que es la más rápida posible? La vieron en estructuras de datos. Búsqueda binaria, en efecto, ¿no? Como dice Ángel en el chat. Sí, la búsqueda binaria es lo más rápido, ¿no? ¿Recuerdan qué se hace? Primero fijamos cotas para dónde está el objeto que estamos buscando. Primero la cota es lo más laxa posible, es del índice inicial al índice final del arreglo donde lo vamos a buscar, o la lista donde lo vamos a buscar. Luego nos fijamos en el cuate del medio. Si el cuate del medio es menor que el cuate que vamos a buscar, entonces lo vamos a buscar en la mitad derecha. Si es mayor que, entonces lo vamos a buscar en la mitad izquierda, ¿no? Y esa es la mejor estrategia posible. Siempre estamos dividiendo en dos el conjunto dominio de búsqueda en este paso, ¿no? El dominio de búsqueda en este paso ya lo llevamos recortado cierto tiempo y siempre lo seguimos recortando a la mitad y a la mitad y a la mitad, ¿no? Convendría hacer algo como eso aquí, ¿no? Lo que queremos hacer es acorralar al error, lo que queremos hacer es acotarlo, es estarnos fijando, pues aquí no pasa y aquí, bueno, aquí ya pasó y aquí no ha pasado, ¿no? Entonces, pues a ver acá y a ver acá, y etcétera, ¿no? Siempre de una manera va a ser más o menos inteligente, no nada más dividiendo en dos a los 11, digamos, ¿no? Ahorita vamos a abordar eso. ¿Con qué contamos para hacer la depuración? Por supuesto con el código fuente, ¿no? Estaba ya hablando de corregir nuestros programas. Entonces tenemos el código fuente, tenemos la fuente del error, por supuesto, ¿no? Tenemos, por supuesto, los datos de entrada de las pruebas, ¿no? Que nosotros diseñamos ad hoc para detectar errores que nosotros suponíamos que podíamos cometer. Tenemos, por supuesto, los resultados de las pruebas. Uh-huh. Los esperados, que definimos a priori con base en el diseño de la prueba, y los que obtuvimos a posteriori, ¿no? Ya ejecutando realmente el programa sobre los datos. Tenemos, por supuesto, el match de esas dos cosas. Y en esa comparación tenemos entonces, por supuesto, unos que son incorrectos, que son los que marcan el error, y otros que son correctos y que también deberíamos utilizar para saber qué es lo que está pasando. No solo vamos a utilizar información negativa, también positiva, ¿no? Por supuesto tenemos la correspondencia entre esos dos. Así que esas son las pistas con las que contamos, ¿no? Código fuente, datos de entrada de las pruebas, datos esperados y obtenidos, y diferencias entre esas dos, a veces buenas, a veces no.
Decíamos, ¿no? La búsqueda binaria es la búsqueda más rápida. Así que eso es lo que vamos a hacer, acotar el código que engendra el error. Y lo vamos a procurar hacer de la manera más rápida posible, de la manera más eficiente, ¿no? Vamos a cercar el error y vamos a cerrar ese cerco lo más rápido que se pueda. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es utilizar el método científico, ¿no? Está ocurriendo algo, un fenómeno, que es el error. Está ocurriendo un fenómeno que no sabemos por qué es generado, ¿no? Y como todo buen científico, nos interesa saber por qué se está generando. Así que lo que vamos a hacer es acotarlo de la mejor manera posible, formulando hipótesis acerca de por qué está ocurriendo ese fenómeno, por qué está ocurriendo ese error, qué es lo que pasa. Método científico, por supuesto, es formular una hipótesis. Yo creo que el error se presenta siempre que ocurre esto en los datos de entrada, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? En el patrón que estamos viendo, en los datos de entrada, siempre que la variable A está entre 8 y 2, y siempre que la variable Z está este, entre 24 y la raíz de 1000, no sé, alguna cosa así, es cuando se genera el error. Y entonces tú formulas una hipótesis. Porque esta variable A, sabes que las manipulas en esta rutina y en esta otra, y su valor está determinado por esta y por esta otra cosa. Y la variable Z, pues también tiene sus causas y sus consecuencias, ¿no? Y entonces puedes formular hipótesis acerca de, yo creo que eso debe estar pasando aquí y acá y acá. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Y entonces diseñas ahora un nuevo conjunto de datos de entrada específicamente para probar tu hipótesis, ¿no? Entonces seguramente si yo hago esto va a ocurrir el error. Y lo pones, ¿no? Y ves qué pasa. Y pues a veces le atinas así de, ah, sí, mira, ya ves, te dije, ahí sí está pasando, ¿no? Justamente porque está, entonces tu hipótesis es más plausible, te acercas más a una hipótesis verdadera, ¿no? Y a veces no así de, ah, no pasó lo que yo creí, entonces está pasando otra cosa, ¿no? Y entonces empiezas a pensar en otra posible hipótesis. Y ese es un nuevo diseño experimental, un nuevo experimento con datos, ¿no? Para comprobar o refutar la hipótesis que formulaste. Típicamente hacemos eso, ¿no? A veces no lo hacemos así tan, o sea, estoy, digamos, ahorita develando cosas que hacemos, aunque no nos demos cuenta de que hacemos a veces, ¿no? Pero eso lo hacemos seguramente, ¿no? Siempre formulamos hipótesis, hacemos un experimento que consiste en poner datos específicos para ver si cae en la trampa el programa o no, y con base en eso diseñamos una nueva hipótesis y vamos acotando cada vez más con esas hipótesis el lugar donde está el error, ¿no? Este, Ese diseño experimental, por cierto, nos permite entonces, pues claro, confirmar o refutar las hipótesis y, eh, bueno, típicamente lo que buscamos es un conjunto de datos de entrada mínimo que hacen que el error aparezca, ¿no? Ya tengo bien acotada, siempre que la variable A está entre estos dos valores o adquiere este valor en particular, es que ocurre el error, ¿no? Ya sabes específicamente qué es lo que genera, ¿no? Esa hipótesis se va refinando y refinando hasta que tenemos la buena. A lo largo de este proceso hemos ido probando diferentes. Y decía yo que a lo mejor estas cosas no las hacemos del todo conscientes, pero con frecuencia las hacemos así intuitivamente, ¿no? Por ejemplo, a veces no construimos específicamente un conjunto de prueba para refutar o confirmar una hipótesis, sino que estamos en el debugger simbólico, ¿no? Y le ponemos, a ver, vamos a poner la variable a tal cosa, ¿no? Y entonces le pones ahí en línea, mientras esté ejecutando el programa, le pones un valor así como de trampa para que caiga, ¿no? Lo que realmente estás haciendo es esto mismo, exactamente, ¿no? Haciendo un experimento que te permite rechazar o aceptar alguna de tus hipótesis. El chiste es que al final de este proceso tienes una hipótesis muy buena de qué es lo que está ocurriendo con tu programa y sabes entonces dónde está ocurriendo. Y entonces, pues bueno, ya puedes ir a ese lugar y pues modificar el código para que ahora haga justamente lo que tú quieres, ¿no? Y vamos a, por cierto, hablar también de qué consiste esa modificación del código, ¿no? Consejos que siempre son útiles, pues, cuando uno depura programas, le pasan a uno cada cosa que bueno, ¿no? Entonces siempre es útil, por supuesto,
conservar la versión previa a la sesión de depuración en un lugar seguro. Si tienen un control de versiones, bendito sea Dios, ¿no? Si están trabajando de manera más llanera, pues guarden de todas maneras en algún lugar la versión previa a esta sesión de depuración del programa, ¿no? Porque siempre uno a veces tiende a echar a perder más las cosas de lo que ya estaban, ¿verdad? No me van a dejar mentir. ¿No les ha pasado eso? Están corrigiendo el programa y lo dejan peor. Ahora ya ni compila, güey. Es típico, ¿no? Sí. A todos nos ha pasado, ¿no? Entonces, es bueno dejar una versión pues este por lo menos ya resolvía 8 de los 25 casos que tenía, ¿no? Entonces, bueno, lo salvas en algún lugar para que no le pase algo malo, ¿no? Luego salvas frecuentemente o mantienes un control de versiones estricto para saber cómo vas y qué estás haciendo en ese momento. Muy importante, llevar una bitácora de trabajo, ¿no? Yo ya me conozco, ya sé cómo soy, o sea, híjole, ¿no? Entonces pongo comentarios, esa bitácora de trabajo típicamente son comentarios en el programa, ¿no? Hay personas, conozco personas que lo anotan en una libretita, ¿no? He hecho tal cosa, probé tal cosa, esto no funcionó. Y llevan una bitácora de trabajo diciendo qué han hecho y cuándo. Digamos a las 23:43 hice esta cosa, ¿no? A las 24 horas hice esta otra cosa así, ¿no? Yo lo hago en el código, pongo comentarios en el código poniendo la hora y qué estoy haciendo, ¿no? Porque me ha pasado muy frecuentemente, ¿no? Luego de horas de estar depurando, se les va a ocurrir la brillante idea de hacer algo que ya habían hecho. Entonces van a ir a ese lugar del código y van a ver su propio comentario que dice, esto ya lo hiciste, animal, ¿no? Entonces yo siempre pongo esos comentarios para el Galaviz del futuro, que sé que va a llegar aquí otra vez con su brillante idea y le va a decir, no, ya la probaste, güey, prueba otra cosa, ¿no? Pues bueno, a ustedes también a lo mejor les pasa algo como eso, este, y si no les va a pasar en algún momento, entonces bueno, es bueno llevar esa bitácora de trabajo, ¿no? Por cierto, esos comentarios que están poniendo, quítenlos después al final, ¿no? Porque son basura, nada más están ahí para depurar. Luego ya quítenlos, ¿no? Porque no van a dejar esa cochinada ahí, ¿no? De cuando estaban trapeando, ¿no? Este, en efecto, ¿no? Luego el cansancio hace que uno acabe estropeando más el programa. O haciendo lo que acabo de decir, ¿no? De andar en círculos. De que pues, uno regresa a probar una hipótesis que ya había probado y que no resultó. Decide, pero pues, la mejor es, sí, ya habías pensado eso, pero no te acuerdas, ¿no? Pues bueno, eh, muy importante, ¿no? Los programadores más jóvenes, digamos, tienden a añadir código que corrige el error. Los programadores más experimentados realmente lo que hacen es remover el código defectuoso. O sea, realmente lo que está pasando es que manejaste mal algo, ¿no? Entonces vas y corriges ese código y a lo mejor hasta quitas 3 líneas de código y pones una que es la buena, ¿no? Porque déjenme decirles, típicamente el error está en el código ese que estaba enredado y feo. Entonces vas y lo limpias y lo dejas bonito y corriges el error, ¿no? Entonces es mejor idea siempre que encuentres cuál es el error, preguntarte cómo puedo corregirlo sin añadir código, ¿no? El chiste no es corregir el error como dije antes, sino más bien detectar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está haciendo que se genere el error, ¿no? Tengo un libro que se llama Psicología del Programador y dice muy claramente en uno de los capítulos que para el programador el código que escribe es una extensión del mismo, ¿no? Es una extensión de su mente. Él pensó eso, él pensó ese algoritmo, él lo programó, él escribió el código que vertía lo que su cerebro estaba pensando. Entonces es muy, muy difícil para un programador aceptarse equivocado, ¿no? En lo que estaba pensando. Entonces a veces es muy difícil para nosotros aceptar el error que estamos viendo ahí, ¿no? Y de hecho, por eso a veces no se nos ocurren hipótesis para probar o refutar el error. Entonces conviene por supuesto ser lo más humilde posible, ¿no? Y aceptar, sí, la he de haber regado en algo, ¿no? Entonces, bueno, la humildad es una premisa fundamental, porque lo que dice ahí, ¿no? Cuando corriges el programa, te estás corrigiendo a ti mismo, ¿no? No puedes corregir el programa si no realmente realizas una labor de introspección y dices, a ver, este error que cometí yo,
¿por qué lo cometí? ¿Qué estaba yo pensando cuando puse esta línea de código que genera el error? ¿Qué entendí mal del problema? Y se van a dar cuenta de que hay patrones de pensamiento en ustedes que hacen que, o que tienden a generar errores en los programas, ¿no? Es decir, es que otra vez mi manía de pensar en que las cosas van a venir bien ya de entrada, o que no va a haber valores que se salgan del rango, o, o mi manía de no verificar los límites de los arreglos, o cosas por el estilo, ¿no? Este, Se van a dar cuenta que hay patrones recurrentes, y en la medida en la que se den cuenta de eso, van a cometer muchos menos errores después, ¿no? Van a cometer errores peores, pero van a cometer menos en general, ¿no? Este, ¿Qué estaba yo pensando? ¿Qué entendí mal de cómo se debía resolver este problema, ¿no? Por ejemplo, este, cuando se resuelven esas preguntas, uno realmente entra como a depurar no solo el programa, sino a depurar su manera de programar, ¿no? Que es mejor aún, es bastante más profundo e interesante. Uno acaba desesperado, ¿no? Después de estar horas corrigiendo un pedazo de código que uno mismo hizo, o que hicimos entre dos personas o entre cuatro personas, etcétera, ¿no? Uno ya acaba desesperado. Realmente es terrible así a las 3 de la mañana, ¿no? Teniendo que entregarlo mañana, bueno, hoy, ¿no? Y no sabe qué carajo está pasando. Entonces, déjalo. En buena onda, es mejor inversión de tiempo dejarlo un rato, ¿no? Vas a arruinarlo más si sigues, güey. Te estás dando cuenta de que te estás desesperando y estás haciendo cochinadas ya, tecleando, ¿no? Entonces, o típico, ¿no? Que está uno acá, este, tratando de encontrar el error y de pronto uno se autodescubre despertando con 28 enters en la pantalla, ¿no? Así, ay, ¿qué hice? Ya borré algo, ¿no? Déjalo, güey. Vete a descansar 15 minutos al menos, ¿no? Si puedes más, por supuesto más, pero 15 al menos, ¿no? Para que tu mente pueda liberarse de todo lo que has estado pensando. Haz otra cosa, prepárate una torta, ve la tele, mírate unos videos de gatitos en YouTube, no sé, haz algo, ¿no? Pero toma agua, come algo, no sé. Duérmete un rato, duérmete media hora, ¿no? Y luego ya regresas. Bueno, claro, si puedes despertarte en media hora, a veces puede no ser trivial, pero bueno, no, cosas como esa, pues, sí, despéjate un rato, ¿no? Salte a caminar, ponte a andar en bicicleta, no sé, ¿no? Y después regresas y me ha pasado frecuentemente, a veces regresa uno y es como una iluminación así de, ay, but, ya sé dónde está, ¿no? Y pum. O a veces en la sesión de correr o de andar en bicicleta así de, ya sé qué ha de estar pasando, ¿no? Y entonces ya uno regresa. Por cierto, si se les ocurre una epifanía así, no interrumpan lo que están haciendo, de todas maneras termínenlo y después regresan al programa, porque a veces son epifanías falsas, ¿no? Sigan pensando en eso mientras están corriendo, mientras están en bicicleta o haciendo lo que estén haciendo, ¿no? Otra, ya llevan 2 días depurando esa mugre y no sale nada, no encuentro nada, no encuentro dónde está el error. Explíquenle su código a un cuate. Ustedes están clavados en una cierta manera de pensar, ya no están utilizando pensamiento lateral para nada, ¿no? Están así en una misma línea de pensamiento, así derechito a resolver el problema. Necesitan una visión más fresca de alguien que esté afuera, de alguien que no tenga prejuicios acerca de lo que están ustedes programando. Explíquenle el código a un cuate. Oye, mira, por eso es importante que las variables tengan nombres legibles, ¿no? ¿Qué te parece mi programa? Esta rutina tiene que hacer y le leen el código, se lo explican, ¿no? A veces ustedes mismos se van a dar cuenta del error cuando se lo están explicando. Y me ha pasado 2 o 3 veces también que le estás explicando el código a tu cuate y entonces, ¿por qué haces tal cosa? ¿No? Te pregunta. Pues porque, uy. Así como Lisa Simpson, así de, oye papá, ¿y por dónde va a entrar el perro a la perrera? Pues por la me llévala, ¿no? Te das cuenta de la tontería que estaba haciendo, ¿no? En ese preciso momento. Y a veces te preguntan cosas que no puedes resolver en ese momento, entonces dices, chales, que entendí algo mal, ¿no? O sea, mi cuate realmente me hizo unas preguntas que no pude responder de esta porquería, me faltó razonar algo seguramente, ¿no? Entonces, bueno, también es buena idea eso, leerle, bueno, explicarle el código a un cuate, ¿no?
mandárselo por correo, hablarle por teléfono y, oye, ¿cómo ves mi código? Te lo comparto, échale un ojito, ¿no? Esa es buena idea generalmente, cuando está muy cañón, ¿no? Este, y bueno, si ya tienen más o menos acotado el problema, pues tampoco le van a dar a leer 2000 líneas de código para mañana, ¿no? Entonces, sí, tiene que estar ya más o menos acotado. Usted sabe, muy frecuentemente uno ya sabe, así de, "Ay, tengo un error, ya sé dónde está, ¿no? En esa parte del código fea que dejaste ahí, la que no estaba bonita, la que hiciste porque no te quedaba de otra, ¿no? El código tú sabes cuál es, el código feo, que está cucho ahí, que tiene 5 ifs, tiene breaks en medio y continuous y, ¿no? Esa cochinada. En ese pedazo de código, ahí probablemente está el error, ¿no? Este, ese que viola la encapsulación, el que accede a una variable que no debería, ese, güey, ¿no? Es muy probable que ese sea el error. El cacho de código que es largo y tedioso de leer y que no entiendes bien y que tuviste que comentar, ese, ¿no? Ahí búscale. Típico, ¿no? Pues bueno, suele suceder que en esas partes del código, esa intuición estética que tenemos los programadores acerca de lo que hacemos es buena guía para detectar errores, ¿no? Dice Axel que le ha pasado en la ducha. Ah, claro, sí, luego también ándale, sí. Bañarse es así también como, ¿no? Te quitas como un peso de encima y te estás bañando y, se te ocurre así de, se me hace que ya sé dónde está, ¿no? Sí, también es buena idea. Este, pues bueno, ¿no? Son consejos, digamos, frecuentes de depurar frecuentemente, ¿no? Al final, o sea, ya corregiste el error, ya funciona tu programa, así, ¿no? Bendito sea Dios, ya estuvo, ¿no? Date un descanso. Pero hay que reflexionar, ¿no? Hay que reflexionar acerca de ti, no tanto acerca del programa, sino acerca del programador, ¿no? Este, ¿Qué reflexionaste? ¿Encontraste un patrón cuando te estás tomando una chela? No, pero luego, híjole, bueno, pues sí, pero es que ya regresas con más sueño y, bueno, en general como que en un estado mental no tan conveniente. No es buena idea programar así, ¿eh? Este, bueno, a lo mejor una chela no hay problema. Sí, ándale, solo una, está bien. Bueno, a mí con una me da sueño, pero está bien. Eh, ya corregiste el error y ya reflexionaste acerca de qué patrones de pensamiento tuyos están vertidos en ese error y cómo puedes modificarlos o irlos modificando a lo largo de tu vida para programar mejor, ¿no? Bueno, en términos prácticos, ahora, ¿qué hay que hacer? Limpiar el mugrero, porque seguro moviste código, cambiaste líneas, moviste rutinas de lugar, cambiaste los ifs por elses y pusiste comentarios y pusiste prints o pusiste system.out, pusiste mugrero y medio para ir viendo cómo estaba tu programa, ¿no? Seguro hiciste cosas como esa. Y pusiste comentarios de bitácora, así de, a las 11:45 probé tal cosa, ¿no? Y no funcionó, cosas como esa, ¿no? Este, pues bueno, en efecto, habría que ir y limpiar el mugrero, ¿no? Dejar todo el código tal y como debería de estar. A veces corriges el error y te das cuenta de que lo que pasa es que uno de los parámetros de tal rutina debería de tener otro rango de valores. Y entonces los corriges y corriges las excepciones que pusiste y corriges la verificación de tus precondiciones. Pero no corregiste los comentarios que le estás diciendo al usuario de tu programa, donde le dices cuáles deberían ser los rangos de esas variables. Ah, sería buena idea corregir los comentarios, ¿no? Actualizarlos, que queden bien de acuerdo con el código que ya es correcto, no con respecto al código que tenías antes. Porque por supuesto uno cuando corrige el programa no está corrigiendo los comentarios que se refieren a ese programa, ¿no? Hay que actualizar después esos comentarios. Es típico, que uno no corrige los comentarios y entonces le está uno diciendo al usuario, ¿no? Precondiciones que ya realmente no operan, ya no son las buenas, o poscondiciones que uno ya no cumple. Y entonces el güey está confiado pensando cosas que no van a ocurrir. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Porque también eso forma parte de lo que el usuario va a esperar del programa y de lo que nosotros esperamos de cómo se comporta el programa cuando lo usan, ¿no? Pues bueno, chale. Ándale, sí, cabrón. Se refiere a matcha, ¿no? A un matcha. Bueno, este, eh, reacomoda el código, déjalo limpio, borra lo que ya no usaste, ¿no? También típico, ¿no? Pones unas variables adicionales
para ir asignando valores parciales de los cálculos que estás haciendo y irlos imprimiendo. Esas variables locales, temporales que estabas declarando ahí, ya no las vas a usar realmente, quítalas, ¿no? No dejes cochinadas que no vas a usar realmente o que no usaste realmente ya en el programa de veras, ¿no? Quita todo el mugrero. Uno hace muchas, realmente muchas cosas cuando está depurando, conviene quitarlas, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para detectar errores? Este, a los programadores jóvenes, digamos, a veces les molesta mucho. Bueno, en Java no pueden evitarlos, pero les molesta mucho, por ejemplo, en C, que C lanza los que se llaman warnings, ¿no? Que son, esto no es un error, pero puede ser, ¿no? O sea, te estoy advirtiendo que algo extraño pasa, ¿no? Eso es un warning. Y C puede o no lanzarles warnings cuando está leyendo su programa. Es buena idea decirle a C que les lance los warnings, porque muchas veces, sí, casi todo el tiempo, digamos, ¿no? Me he dado cuenta de que cuando veo el warning, realmente es síntoma de un error que cometí, realmente, ¿no? O sea, es un warning, mi programa sí va a compilar y va a correr, pero va a correr mal. O va a haber condiciones en las que va a correr mal. Y el warning me está avisando de esas cosas, ¿no? Entonces el warning no es un error, es algo que el compilador ve raro. Por ejemplo, esta variable, pues la estás pasando como parámetro y nunca le has asignado nada. Yo lo voy a hacer. Eso no es un error, lo voy a hacer. Haz lo que tú quieras, pero pues mira, ahí te lo dejo para que lo pienses, ¿no? Y entonces, por supuesto, uno dice, ching, estoy pasando un parámetro que no tiene valor, ¿no? O sea, ve tú a saber qué tiene, no lo he inicializado, y ya lo estoy pasando como parámetro, eso está mal, ¿no? Entonces vas y lo corriges. O, no sé, cosas como esa, pues les dicen los warnings de C. Son muy útiles realmente. Entonces, esta opción de -w all, W mayúscula all, es para pedirle a C que les diga todos los warnings. Y créanme, es una buena idea. De hecho, un programa al que ya no saca warnings es como que ya puedes estar confiando en que ya no tiene errores en general, ¿no? Por supuesto, una herramienta que todos usamos es escribir mensajitos así de voy en tal línea y ahorita el valor de la variable R es tal y el valor de la variable W es tal, ¿no? Y así, pues, por supuesto, ¿no? Este, o hacer logging, que es como una manera más seria de hacer eso mismo, ¿no? Ir guardando en un archivo de log cuál es el estado que guardan las variables y el estado que guardan los objetos en ese momento, ¿no? Para ir teniendo un retrato instantáneo de las diferentes etapas de ejecución del programa. Después uno puede revisar el log, por supuesto, para darse cuenta de cuándo es que ocurrió el error y cuál es el estado de las cosas, ¿no? En ese momento. Este, por supuesto, hay otras herramientas. Por ejemplo, CPP Check, para aquellos de ustedes que quieran programar en C, o en C++, es una herramienta para poder hacer análisis estático de código. Entonces les dice cosas respecto a cómo escribieron su código, ¿no? A lo que el compilador va a recibir de su código. Entonces hace cosas como, por ejemplo, en la línea no sé qué, tienes dentro de un for una variable que no está siendo manipulada por el for. ¿Por qué no sacas esa cosa del for? Si el valor de esa variable no se va a alterar con las iteraciones del for, ¿no? Y entonces uno se da cuenta de que, ay, es que realmente sí debería alterar esa variable, me equivoqué en el código, ¿no? O cosas como esa, ¿no? El análisis estático de código también es un auxiliar para detectar errores en general. Y eso decía yo, viendo el código tal y como está, ¿no? Tal y como lo va a recibir el compilador. Pero por supuesto hay un chorro de errores que son de runtime, ¿no? Que es cuando el programa ya está en ejecución. Para eso también hay herramientas, ¿no? Está, por ejemplo, esa que puse ahí, Valgrind, sirve para esencialmente para cualquier lenguaje, ¿no? Valgrind es una herramienta que define un entorno, un corralito, ¿no? En donde ustedes pueden ejecutar su código y Valgrind lo está monitoreando todo el tiempo. De tal forma que no se sale del corralito su programa, y entonces puede decirles cosas como, por ejemplo, pues tu programa está consumiendo cada vez más memoria, ¿eh? Eh, esta variable está solicitando memoria que nunca has liberado. ¿Mm?
Y cuando se muere el programa, Valgrind también puede decirles, oye, uy, pues este apuntador tenía null y lo trataste de usar y por eso se murió tu programa, ¿no? Cosas como esa, pues, ¿no? Es muy útil para analizar sobre todo fugas de memoria y cosas por el estilo. Y bueno, por supuesto hay debuggers, ¿no? Todos los lenguajes tienen su propio debugger, todos los compiladores tienen su propio debugger. En particular ahí puse los de C, ¿no? GDB es el debugger llanero de comandos horrible de C. Y pues DDD, que es un debugger simbólico construido sobre GDB, ¿no? Pero la herramienta más importante está ahí en negritas. La herramienta más importante es leer el código y verificar que lo que está escrito ahí es un mapeo de lo que ustedes están pensando, ¿no? Eso es fundamental. Si pasan esa etapa, entonces significa que algo, a lo mejor algo pensaron mal, pues, pero por lo pronto, algo muy importante es que lo que está ahí escrito realmente sea lo que ustedes están pensando, ¿no? Muchos errores son porque, no, eso que tú estás diciendo que debería de ocurrir no es lo que está aquí escrito, güey. Fíjate bien, ¿no? Pues bueno, ¿crees que Platón sacaba sus teorías de la nada? Chale. Ok, bueno, dejemos la discusión psicodélica para otro momento. Preguntas. Una duda, ¿cómo se usa Valgrind? Yo no me acuerdo cómo lo usaba, pero según yo era Valgrind y el nombre de tu programa, y entonces ejecuta tu programa dentro del contexto de Valgrind, y entonces pues ya, todo lo que ocurra, Valgrind lo reporta, ¿no? Te va diciendo qué carajo está ocurriendo, ¿no? Te Oh, hace un y sirve reporte al para final. cualquier... Sí, en principio sirve para cualquier ejecutable, según yo. Va, gracias. Claro que tienes que compilar el programa de acuerdo, que genere tablas de símbolos, ¿no? Para que Valgrind pueda retomar eso y decirte, pues la variable tal es lo que está pasando, ¿no? Etcétera. Este, a lo mejor luego echamos un ojito a Valgrind y cosas por el estilo, ¿no? Que hay por ahí. Sería buena idea. Además para que tengan más bagaje de otras herramientas en otros lenguajes, ¿no? Porque todas estas son para C en particular, por ejemplo, o para C++, con el compilador de GNU. Entonces, bueno, ¿no? Por supuesto hay para Python y hay para Java y hay, etcétera. Preguntas, más preguntas. Por cierto, vamos rapidísimo. Ya llevamos como, o sea, esta modalidad de clase, digamos, con slides y demás, hace que se vaya rapidísimo, ¿no? Entonces ya llevamos como 2/3 partes del curso, ¿no? Entonces, yo creo que podemos empezar a diferir las clases un poco porque si no se nos va a acabar muy pronto, ¿no? Este, entonces igual no sé, por ejemplo, este viernes mejor no nos vemos hasta el lunes siguiente, ¿no? ¿Para qué carajos vamos tan rápido, no? Tampoco. Y bueno, no sé, ¿tienen preguntas, por cierto? Se siente como normal, sí, pero es que sí, vamos más rápido por, porque pues ya todo está hecho, ¿no? No hay que apuntar nada en el pizarrón, no hay que, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, podemos ir viendo, ¿no? Ir regulando. Pero por lo pronto este viernes no nos vemos, ¿no? Preguntas, dudas, etcétera. Ok. ¿El tiempo de ejecución se puede considerar como un error? No, eso es eficiencia, ¿no? Eso no tiene que ver con errores. Esa es como la otra vertiente en la que hay que vigilar. Pero siempre, por cierto, siempre, a menos que sea crítica la eficiencia de un programa, eso siempre es un factor secundario, ¿no? Lo más importante es que sea correcto. Lo más importante es que se cumpla con los requisitos funcionales. Todo lo demás es lo de menos, digamos, en general.
Por supuesto, hay programas que se ejecutan en tiempo real, necesitan estar reportando cosas y pues, son de misión crítica y necesitas estar vigilando el reactor químico porque si no explota, es por supuesto que entonces ahí es muy importante la eficiencia, ¿no? De hecho, el proyecto siguiente, a mí me exigieron un chorro de eficiencia, ¿no? Cuando lo hice, pues no podíamos darnos el lujo de perder cosas. Este, pero en general, no es, o sea, sí es importante, pero en general lo más importante, siempre lo que es prioritario es que esté correcto, ¿no? Que sea confiable. Entonces el tiempo en general, si se tarda más o menos, no es un error, solo es un inconveniente, digamos, ¿no? Este, eh, bueno, entonces si no disponen de otra cosa, nos vemos el próximo lunes. Y estamos en el chat para lo que necesiten, ¿no? Lo que necesiten. Sale. Sí, Gracias, nos profe. vemos. Gracias, profe. Gracias a ustedes.